paciente está perdiendo líquido y electrolitos, tiene que ingerir lo mismo, ¿no? Porque de lo contrario se queda sin sales dentro del organismo. Estamos hablando del sodio, estamos hablando del cloro. El paciente muere si es que no ingiere líquidos. Clarísimo. El paciente, si pierde 8 litros de orina, pues tiene que tomar, ¿no?, 8 litros y, por supuesto, con sales, ¿no?, de cloro y sodio. De lo contrario, se muere. Entonces, eso es lo que se llama la polidipsia compensadora. Polidipsia es incremento de la sed, ¿no? Poliuria, el aumento del volumen urinario. Por supuesto que al haber un aumento del volumen urinario va a haber una orina diluida, ¿no? La polidipsia compensadora, ¿no? O sea, el paciente tiene que tomar líquidos, de lo contrario se muere. Aquí hay un problema tremendo que la mayoría de los médicos tememos. ¿Y cuál es el problema? Que muchas veces el paciente tiene otro infarto en el centro de la sed. Ustedes saben que al lado del centro del hambre, que es el núcleo doloso lateral hipotalámico, se encuentra el centro de la sed. Si hay un infarto a ese nivel, entonces el paciente deja de tomar líquidos, el paciente muere, ¿no? Eso es lo que generalmente nosotros tenemos mucho temor, ¿no?, cuando hay un paciente con diabetes insípida. Vamos a pasar a describir a la ocitocina. La ocitocina, ya habíamos dicho, tiene una química muy parecida, es otro monopéptido, muy parecida a la hormona tiroirética, excepto con la variación de nuevos aminoácidos, ¿no? Pero la ocitocina tiene otra función, que también es importante. Ocitocina hay en el hombre y en la mujer, por si acaso. Las hormonas las tenemos hombre y mujer, las mismas, lo único que varía es la cantidad en el hombre y en la mujer. Así como el hombre tiene mayor cantidad de testosterona que la mujer, pues la mujer tiene mayor cantidad de estrógenos que el varón, ¿no es cierto? Sí. Entonces, pero ocitocina también hay en el hombre, y ahora vamos a ver cuál es la función. La función más conocida de la mujer es el hecho, del trabajo de parto, ¿no? La ocitocina es una hormona que también va a producir la contracción del músculo liso uterino. Es la contracción del músculo liso uterino. Fundamentalmente es una hormona que yo siempre hay que tener reglas mnemotécnicas para aprender, porque son tantas las hormonas que van a estudiar que hay que tener reglas mnemotécnicas. Yo a esta hormona le digo la hormona mecánica. La hormona mecánica porque actúa en diferentes músculos lisos. Por ejemplo, actúa a nivel del músculo liso uterino. ¿Y qué hace durante el parto? ¿Qué hace durante el expulsivo, como así se llama, ¿no? Lo que hace es una contracción tremenda, es la última contracción, que es sumamente intensa, y evacúa al niño. O sea, el niño ya sale finalmente al exterior, ¿no? Sale a conocer el mundo. Entonces, eso es la contracción del músculo liso en el trabajo de parto. Entonces, el músculo, el útero, está lleno de receptores que van a recibir a la ocitocina. Luego, también en el músculo liso de los conductos mamarios, ¿qué hace la ocitocina? ¿Expulsa qué? La leche, para alimentar al bebé, ¿no? Por eso yo le llamo, en realidad, la hormona mecánica, la expulsiva, ¿no? Ojo, escuché y sigo escuchando cuando la gente habla de una manera, a veces que no tiene mucha coherencia. Alguna vez escuché por la televisión, por el radio, de que la ocitocina era la hormona del amor. El falso, la falsedad. El amor es un sentimiento muy grande como para que la ocitocina sea la representante del amor. Totalmente tergiversado. Otra cosa es que sea la hormona del acto sexual, eso sí, pero el acto sexual, como se ve ahora, no tiene nada que ver con el amor, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, durante el acto sexual, ¿por qué? Porque los conductos deferentes están llenos de receptores para ocitocina, igual que las trompas de falopio, igual que todo el aparato genital femenino y masculino. Por eso es que durante el coito, durante el acto sexual, entonces hay un momento
de la expulsión del semen, entonces en ese momento es que la oxitocina está en su máximo nivel, ¿no? En su máximo nivel, ¿pero por qué? Porque tiene que expulsar el semen, no es que sea el máximo de amor, pero lógico, ¿no? Entonces, expulsa el semen, expulsa los espermatozoides, y mientras que las trompas de falopio hacen todo el movimiento contrario, todo el aparato genital femenino de la mujer también comienza a tener unas contracciones, pero ¿para qué? Para una misión que se supone que es maravillosa, conducir los espermatozoides, ¿no? Para que se unan al óvulo. Entonces, las contracciones en el aparato genital femenino tienen esa función, ¿no? Conducir a los, son en el sentido contrario, conducen a los espermatozoides para realizar la fecundación, ¿no? Entonces, no olvidar, es expulsiva, ¿ya? Nada con, en mi opinión, no tiene nada que ver con el amor es un sentimiento muy grande, ¿no? Bien, y acá seguimos con la oxitocina. Aquí seguimos con la oxitocina, ¿no? Los receptores, como es una hormona expulsiva, como es una hormona mecánica, obviamente necesitamos ¿qué? Necesitamos calcio. Y si necesitamos calcio, fácil. La hormona y los receptores acá para la hormona oxitocina están acoplados con proteína G. ¿Y cuál será? La proteína GQ, pues, lógico, porque GQ lo que hace es incrementar los niveles de calcio intracelular, ¿no? Y se necesita el calcio precisamente para esta función a nivel del músculo liso, ¿no? Acá está, se incrementan las concentraciones de calcio intracelular. Como siempre, toda hormona se incrementa con el estrés quirúrgico. Acá, por favor, fundamentalmente el estrés quirúrgico. La estimulación genital, obviamente se refiere, pues, durante probablemente el acto sexual, pero hay otra estimulación también, que es la estimulación del pezón cuando el niño nace, cuando el niño está recién nacido, ¿no? La madre, o médico le decimos, señora, tiene que poner al bebé a lactar, así no tenga leche, porque eso va a ser un estímulo. ¿Para qué? Para que se expulse la leche, y también va a ser un estímulo para que se incremente la producción de leche. En este caso es para la expulsión de la leche, porque es otra hormona la que se encarga de la producción de la leche. La prolactina es la hormona que se encarga de la producción de leche, ¿no? Bien, entonces acá tenemos cómo se incrementa con el estrés quirúrgico, la estimulación genital, y como toda hormona disminuye con el alcohol. Miren qué interesante, la madre que está dando de lactar no debería consumir alcohol, ¿no? Y acá es un experimento muy interesante que también se hace con las neuronas que producen, las neuronas macrocelulares a nivel del hipotálamo, que producen, pues, la oxitocina, ¿no? Entonces se coloca a un pequeño lactante para estimular el pezón de la madre, comienza a succionar y se ve, pues, que cada que succiona el bebé, ¿no? Entonces se produce una descarga, ¿no? Está la estimulación de los pezones, producen descargas de alta frecuencia en las neuronas que producen la oxitocina. Se ve que la neurona manda un pulso de oxitocina, ¿no? Y ahí está, liberación de un pulso de oxitocina, lo que habíamos mencionado anteriormente, ¿no? Se expulsa la leche y el niño recibe su porción de leche, ¿no? Después de una succión, ¿no? Y acá, para ver cómo actúan diferentes sustancias, hay diferentes químicos que tienen también que ver con los niveles de oxitocina, por supuesto, ¿no? Lo más representativo, porque si no tendría que traer una lista enorme, ¿no? Y acá, estímulos excitatorios para la producción de oxitocina, la acetilcolina es un estímulo excitatorio, los opioides, ese es también un problema tremendo. Dentro de los opioides está la morfina. Por eso en las mujeres que lactan a su bebé no deberían tampoco consumir morfina, ¿no? Otra estimulante, la noradrenalina. Es muy interesante el comportamiento de la noradrenalina, porque cuando la noradrenalina actúa sobre los receptores alfa, resulta que es una estimulante, ¿no? Pero cuando actúa sobre los receptores beta, está disminuyendo más bien la producción, ¿no? La producción de oxitocina, ¿no? Aquí se ve lo que ya muchas veces hemos visto
vimos durante la neurofisiología, que depende del receptor una determinada función, ¿no? En este caso, los receptores alfa están actuando como excitatorios, mientras los receptores beta son inhibitorios para la producción de la oxitocina. Los estrógenos siempre tienen un papel positivo de estimulante en la producción de oxitocina y lo contrario en la progesterona, ¿no? Un papel inhibitorio en la secreción de la oxitocina. Aquí las neuronas macrocelulares hipotalámicas, con sus axones sumamente largos, ¿no es cierto?, habíamos mencionado, y depositando en la neurohipófisis a la oxitocina, y de ahí se va a la circulación general a hacer los efectos en donde ya sabemos, en el aparato genital masculino, femenino, ¿no?, a nivel de la glándula mamaria, a nivel del pezón, ¿no?, con esas funciones que ya le conocemos a la oxitocina. Y acá un resumen un pequeño resumen de una serie de funciones que además se ha encontrado en la oxitocina, ¿no? Bueno, ya sabemos lo de las fibras musculares, ¿no?, a nivel de la glándula mamaria, ¿no?, a nivel de los conductos galactóforos, sirven para la expulsión de la leche. Ya habíamos visto la contracción del miometrio, ¿no? También estimula la secreción de la prolactina. Ambas tienen una acción tipo feedback positivo, tanto la oxitocina para la prolactina como la prolactina para la oxitocina. O sea, la oxitocina, ¿no?, estimula obviamente la producción de la prolactina también. Es increíble esta sinergia, este mecanismo entre ambas hormonas, ¿no? Habíamos hablado ya del tracto genital y ahí están los varones, ¿no? Parece mentira, pero en los varones la oxitocina disminuye la síntesis del testosterona, ¿no? Y ahí la conducta paterna en el varón también, ¿no? Cuando el varón se emociona al ver a una criatura, ¿no?, y por supuesto viendo a su hijo que está lactando a la madre, ¿no es cierto?, disminuye la síntesis de testosterona, y recuerden que la testosterona tiene que ver con la libido, ¿no?, sobre todo en el varón, ¿no? Bien. Doctora, una consulta. Dime. La oxitocina tiene una relación con el autismo. Podría tener porque lo que pasa es que el autismo tiene una base neurofisiológica, ¿no? No es que el autismo es una cosa etérea, que no tiene una base neurofisiológica, ¿no? Y entonces hay que ver efectivamente cuál es la alteración que se encuentra dentro de la estructura del cerebro cuando una persona tiene autismo. Por ejemplo, hay niñitos que han sufrido de encefalopatía, o sea, problemas de parto, problemas al nacer, hipoxia al nacer. Y estos niños, muchos de estos niños que tienen trastornos motores también desarrollan una conducta autista, ¿no? Y autismo hay cualquier cantidad de variedades, muchísimas variedades, diferentes grados de autismo. El grado mínimo es una persona que puede tranquilamente trabajar, estudiar, y no es fumante, ¿no? Si ese niño autista está bien estimulado, se pueden conseguir muchas cosas. Y que sí está relacionado, claro que sí, todo está relacionado, ¿no? Todo está relacionado porque estamos demostrando de que las neuronas pues producen una serie de neurotransmisores y sustancias que hacen que tú estés bien, ¿no? O de ánimo, o de carácter. Te das cuenta, todo tiene que ver, ¿ya? Bien, entonces vamos a pasar ahora, en vista que ya hemos revisado la neurohipófisis con dos hormonas, en vista que ya hemos estudiado la hormona antidiurética y la oxitocina, ahora vamos a pasar a la neurohipófisis, ¿no? O sea, el óvulo anterior de la hipófisis, que fundamentalmente cumple una función de producción hormonal directa, ¿no? Directa, pero siendo células, es como una máquina, ¿no?, que está produciendo pues las hormonas, ¿no? Entonces, acá para hacerles recordar la naturaleza de la neurohipófisis, ¿no? Acá tenemos, ¿no?, el lóbulo posterior,
¿no? Neurohipófisis derivado del ectodermo, y acá esto es diferente, ¿no? La neurohipófisis deriva de la bolsa de Rathke, fundamentalmente de origen endodermal, por eso es que tiene otra función, ¿no? Y entonces si uno hace un corte a la neurohipófisis, ¿no? Le va a encontrar una estructura diferente. Es un tejido que está lleno de células que están produciendo hormonas. Prácticamente durante todo el día están produciendo hormonas. Uno ve una serie de gránulos que son diferentes, ¿no? Que son las diferentes hormonas que se producen a nivel de estas células. Hay células de diferentes tipos, ¿no? Y autores que las han estudiado ampliamente. Hay unos autores, por ejemplo, que han llamado a las células que producen la hormona estimulante de la tiroides, o sea, la tirotrofina, la han denominado células tirotropas, así las llaman, ¿no? Porque son las que producen, ¿no? la hormona estimulante de la tiroides. Luego tenemos aquí, por ejemplo, las células corticotropas que producen la corticotrofina, o las células lactotropas que producen la prolactina, ¿no? O las gonadotropas que producen la LH y FSH, ¿no? Y las somatotropas de soma, ¿no? Que son las células que producen la hormona de crecimiento, ¿no? Entonces, aquí está el conjunto, ¿no? Una naturaleza totalmente diferente a la neurohipófisis, que está constituida por axones fundamentalmente, ¿no? Entonces, ahí tenemos un resumen de lo que es hasta lo que hemos hecho hasta ahora, ¿no? Dijimos que la neurohipófisis tenía un axón bastante, en la neurohipófisis las neuronas tenían un axón sumamente largo, ¿no? Que producía vasopresina y oxitocina, y la mandaban, después de producción la mandaban a la circulación general, y entonces ¿no? fundamentalmente era un mecanismo de tipo endocrino, porque siendo producidas a nivel hipotalámico, el efecto era a larga distancia, ¿no? Este es el típico mecanismo endocrino. Sin embargo, acá ya vemos otro mecanismo, porque aquí está más cercano, ¿no? Esto ya es un mecanismo totalmente diferente, porque acá esta neurona del hipotálamo tiene un axón cortito. Habíamos hablado del sistema corticofisiario, ¿no? Y deposita la hormona liberadora directamente casi sobre la neurohipófisis, para que en las células que ustedes acaban de ver, sinteticen, ¿no? Todas estas hormonas. Estamos hablando de la corticotrofina, tirotrofina, la hormona de crecimiento, las gonadotrofinas, que son FSH y LH, y la prolactina, ¿no? Estas hormonas las van a estudiar ustedes durante todo el capítulo de endocrino, ¿no? Son producidas a nivel de la hipófisis anterior. Estas sí son directamente producidas por las células de la hipófisis anterior, ¿no? Y si nosotros queremos, esto es lo que van a estudiar ustedes, ¿no? Durante todo el capítulo. En algún momento van a estudiar pues a la corticotrofina, ¿no? Finalmente la corticotrofina va a actuar sobre la glándula suprarrenal, ¿no es cierto?, para producir los corticosteroides, ¿no? Y también la aldosterona y hormonas sexuales. Va a haber una clase para que ustedes estudien glándula suprarrenal, va a haber una clase para que estudien la hormona de crecimiento, ¿no? Que ustedes saben que la hormona de crecimiento, al actuar sobre el hígado, va a producir los famosos factores de crecimiento, o las somatomedinas también, ¿no? Factores de crecimiento semejantes a la insulina. Habrá una clase para eso. Ahora después vamos a hablar algunas palabras de la TSH, que es la hormona estimulante de la tiroides, o simplemente la tirotrofina, ¿no? Que va a actuar sobre la tiroides para la producción de T3 y T4, las hormonas tiroideas, las famosas hormonas tiroideas. Habrá una clase para las gonadotrofinas FSH y LH, ¿no? Que se producen también, ¿no? Y finalmente FSH y LH actúan en el hombre y la mujer de diferente manera, ¿no? En algunos casos en el varón para producir la espermatogénesis, y en la mujer todo lo contrario, ¿no? Para producir el crecimiento y maduración del folículo de Graf, ¿no? Y en algún momento la expulsión del folículo de Graf, ¿no? Y la prolactina es otra hormona que seguramente también vamos a revisar de alguna manera.
Y este es un esquema que a mí me gusta mucho porque aquí estamos hablando de las hormonas liberadoras. Estas son las hormonas que se producen a nivel hipotalámico y que son las del eje hipotálamo